WhatsApp Plus, última versión, todo lo que necesitas saber para disfrutar de esta magnífica versión de WhatsApp con funciones simplemente espectaculares. No te digo más, vamos a conocer cómo tenerlo en nuestro teléfono con Android. Y arrancamos. Lo primero que tenemos que hacer es acceder a nuestra aplicación de WhatsApp, como siempre, y vamos a hacer la famosa copia de seguridad. Para ello, dentro de chats, por aquí abajo encontramos ya copia de seguridad. Recuerda donde dice guardar en Google Drive, tiene que estar en nunca. Una vez marcado, ya le podemos dar aquí a guardar. Ten en cuenta que esta copia de seguridad lo hacemos para poder luego recuperar todos nuestros mensajes de WhatsApp y que aparezcan en nuestra nueva aplicación WhatsApp Plus. Y además, si ocurre algún tipo de problema, al final no consigues instalar WhatsApp Plus, pues siempre puedes volver a este WhatsApp y tu copia de seguridad seguirá ahí lista para ser recuperada. Ahora tenemos que ir a nuestro gestor de archivos, al menos así se llama en Xiaomi. En tu teléfono se puede llamar archivos o almacenamiento, y si no tuvieras este tipo de aplicaciones, en la Play Store vas a encontrar cientos de ellas. Una vez en la aplicación, tenemos que buscar las carpetas internas de nuestro teléfono móvil e ir a la carpeta que se llame Android. Vamos a Media y aquí vamos a encontrar esta famosa carpeta muy importante con .whatsapp. A esta le tenemos que cambiar el nombre o renombrar. Básicamente es añadirle un número o una letra al final. Yo voy a colocar 2 ceros como ejemplo. Aceptamos, genial. Y ahora sí procedemos al paso en el que tenemos que desinstalar nuestra aplicación. Ahí está. WhatsApp desinstalado. Y ahora lo que tenemos que hacer es descargar nuestra nueva aplicación, que por cierto, si te gusta el fondo de pantalla que estás viendo, te lo dejo gratis ahí abajo en el canal de Telegram. Sigamos, como te decía, hace falta la aplicación. Para ello vete al primer comentario donde vas a encontrar un enlace directo que te lleva aquí a la página web del canal YoJBTech. Aquí encuentras pues las últimas versiones de WhatsApp Plus. Siempre al final por aquí descargará, pulsamos y nos lleva a este enlace donde vamos a tener dos versiones. Uno de los dos creadores más importantes, que sería Alex Mods y también Jesse Mods. En este caso yo voy a elegir Jesse Mods porque me parece más estable la aplicación, pero cuando salga una nueva versión de Alex Mods, pues aquí en el canal te enseñaré también su descarga. En este caso, como te he dicho, Jesse Mods, le das a descargar y listo, ya tendrías la aplicación. Yo en este caso, para ir un poco más rápido, ya lo tengo descargado y como siempre todo lo que descargue se va a la carpeta de descargas o download. Aquí tengo la aplicación 5032, así que vamos a proceder a su instalación. Instalamos. Aplicación instalada, como has visto. Si tienes algún tipo de problema, si te aparece algo de la Play Protect, básicamente es la función para virus de la tienda de aplicaciones, es decir, la Play Store. Lo que tienes que hacer es deshabilitar esa función, pero no te preocupes porque esta aplicación que yo te estoy enseñando es totalmente segura, así que no va a tener ningún tipo de problema, así que puedes de esa manera desactivar la Play Protect. En este caso, aplicación instalada, vamos a darle a abrir. Cuando te pregunte esto de los permisos, es importante que le des a permitir a todo lo que te aparezca. En este caso español, vamos a aceptar y continuar. Paso importante, aquí una vez que llegues, cierra la aplicación, asegúrate que no se queda en segundo plano. Ahora vamos a nuestro gestor de archivos de nuevo y básicamente tenemos que acceder a la misma carpeta de Android de antes. ¿Te acuerdas? Android, carpeta media, y aquí fíjate encontramos dos carpetas WhatsApp. Una de ellas es la que nosotros la hemos renombrado antes, que es la de 00, y tenemos otro que se llama com.whatsapp. Pues esta carpeta es la que tenemos que eliminar. Eliminamos y nos queda nuestra carpeta. Vamos a renombrarla de nuevo. Y lo que tenemos que hacer es borrar todo lo que le hemos añadido. En este caso, pues 0 y 0. Con .whatsapp así debería quedar. Ahí lo tenemos. Perfecto, ya estamos acabando. Volvemos de nuevo a nuestro WhatsApp. Otro permiso, pues sí, le vamos a permitir, aceptar y continuar. Nos pide el número de teléfono, así que vamos a dárselo y justo después ya tendremos el paso de la copia de seguridad para restaurarla. Listo, verificación completa, continuar, permitir, ya sabes, todos los permisos sí, y automáticamente ahí está, lo ha detectado nuestra copia de seguridad. Le damos a restaurar. Como siempre digo, si tienes algún tipo de problema justo en este paso y no puedes recuperar tu copia de seguridad, por aquí arriba te voy a dejar un vídeo donde te explico los posibles fallos y también las soluciones para que puedas recuperar tu copia de seguridad y no pierdas ningún tipo de mensaje. Pero en este caso, como ves, todo ha sido perfecto y listo. Ya estamos aquí con nuestro nuevo WhatsApp Plus en su última versión. Fíjate, vamos aquí a más ajustes plus, donde vas a encontrar todavía muchas más funciones, enviar mensajes programados, respuestas automáticas, mensajes masivos, una función que no te recomiendo utilizar porque te pueden banear, pero todo lo demás en principio no tendría problema. Esta función de leer a mí me encanta y es que vas a poder escribir cualquier número, siempre importante con el código del país, por ejemplo España más 34, Perú más 51,
creo que en México más 55. Bueno, importante el código, luego el número, y vas a poder escribirle ya un mensaje y le das a enviar y podrás enviarle un mensaje a cualquier usuario que no tengas agregado a tu lista de contactos. Una función brutal. Luego, por aquí, vamos aquí a nuestra conversación. Tenemos aquí la apariencia típica de WhatsApp. Los emojis por defecto aparecen los de Android, pero eso también luego lo puedes cambiar. Si te gustan los de iPhone, vas a poder también elegirlos, ¿vale? Aquí normal de Android. Y ahí también tenemos nuestros stickers, los de antes, para que veas que se han pasado correctamente. Icono aquí de calendario, donde vamos a poder buscar, por ejemplo, lo que hemos hablado pues ayer, día 9. Le damos a aceptar y en este caso, bueno, como no tengo mensajes de ayer, no me aparece, pero si tuviera me aparecerían todos los mensajes de esa fecha. 3 puntitos, muchas más opciones que WhatsApp no tiene. Puedes aquí encontrar de todo. Luego aquí en el icono perfil vamos. Y es que tenemos, aparte de la información del usuario, tenemos la función de ocultar nombre de contactos, silenciar llamadas, 2 funciones espectaculares. Y mira, ya no aparece el nombre del contacto y si esa persona quiere llamarme, sí, allá le aparecerá que me está llamando, pero realmente yo no voy a ver ningún tipo de notificación y así no puede molestarme. Luego aquí icono de luna para que se ponga el famoso modo noche, fíjate, súper rápido y queda perfecto. Icono de cámara para subir estados y si vamos aquí a nuestro perfil, vamos directamente a conversaciones archivadas que estén guardadas. En este caso no tengo ninguna, no aparece. Luego otro icono perfil, las típicas opciones de WhatsApp, esto creo que lo conoces. Volvemos al tema blanco y seguro que a muchos os va a molestar tener separado chat y grupos. ¿Cómo hago para que todo esté en una misma pestaña? Pues mira, vamos aquí a 3 puntitos, vamos ahora a más opciones. Me aparece esto por aquí, vamos a ajustes, una vez aquí vamos a buscar la opción que se llama pantalla principal. Aquí vamos a barra superior, por aquí vamos a bajar un poco y por aquí vamos a encontrar ya esta opción. Fíjate que está separar chat y grupos, demarcamos, reiniciamos la aplicación, vamos hacia atrás, automáticamente se reinicia y fíjate, ya tenemos solo un icono, el icono de chat, llamadas, comunidades y estados. Recuerda que si quieres ver el apartado de canales, esto nuevo de WhatsApp, lo vas a encontrar aquí en estados. Un dato importante que tienes que saber es que en estados vamos a encontrar normalmente la opción de canales, pero en esta versión todavía no está disponible. Vas a tener que esperar un poquito más hasta que salga una nueva versión actualizada o probar la otra versión, la de Alex Mods. Así que, bueno, ese es el inconveniente de esta aplicación. A mí personalmente me da igual ya que no utilizaba canales para nada, pero todo lo demás sí lo tenemos y por supuesto tenemos muchas más funciones. Antes te enseñé algunas, pero por ejemplo aquí en configuración plus vamos a tener, fíjate, por aquí en privacidad y seguridad, todas estas maravillas que, bueno, mucha gente se instala WhatsApp Plus por esto. Aparte de privacidad y seguridad tenemos una personalización brutal de toda la apariencia, diferentes botones, qué color quiero que tenga este botón, todo eso lo puedes ajustar aquí en estos apartados. Y como te dije antes, si quieres disfrutar de los emojis de iPhone en esta aplicación, accede aquí a estilos y apariencia, descargamos a iOS y de esa manera se descargarán los emojis. Ahora les seleccionamos y listo, ya tenemos emojis al estilo de iOS. Esta opción, bueno, es para que pruebes. Si no te gusta, puedes de nuevo seleccionar la primera opción. Aquí, a ver, aquí a este icono y fíjate como aquí automáticamente ya tenemos todos los emojis. Aparte también podemos añadir GIF, bueno, eso ya lo que tú quieras. Por ejemplo aquí emojis con GIF al estilo de los iPhone. Así que eso ya es cuestión de probar. Recuerda, si no te gusta puedes volver a la versión anterior. Y nada más, esto ha sido WhatsApp Plus en su última versión. Recuerda que poco a poco se va actualizando, añadiendo más funciones. Por ejemplo, recuerda que a esta le faltan los canales, pero pronto ya lo tendremos disponibles y si no, pues pruebas la otra aplicación de Alex Mods. Recuerda, enlace de descarga, wallpaper, todo eso ahí abajo en los comentarios. Hasta el próximo vídeo aquí en JB Tech. Adiós.